Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Vida estoica. En este vídeo me propongo explicar o comentar algunos aspectos de la ética del estoicismo, de los filósofos estoicos. Como se sabe, el estoicismo es una escuela filosófica o ética helenística que surgió aproximadamente hacia el año 300 a.C. y fue fundada por Zenón de Citio. Voy a comentar simplemente algunos aspectos de un libro, El arte de la buena vida, un camino hacia la alegría estoica, de William Irvine. También comentaré algo de lo que él entiende por visualización negativa y por la paz mental. Realmente a veces se ha pensado que el estoicismo es como una ética de la tristeza, del dominio de las pasiones, y que realmente eso supone pues una cierta interpretación pesimista de la realidad o de la vida, y no es así. Realmente conseguir la paz mental, la tranquilidad de la mente o la serenidad del alma, o también podríamos decir la ataraxia, que es la serenidad o tranquilidad en un término griego antiguo, pues esto realmente se puede lograr con el dominio de las pasiones, siguiendo los dictados de la razón, una razón, diríamos, bien desarrollada, correctamente estructurada, y eso es lo que nos dará esa alegría interior de sabernos fuertes ante todas las vicisitudes de la vida y de la realidad. Realmente, otro de los conceptos que maneja, por ejemplo, Irvine en su libro es el de visualización negativa. La visualización negativa consiste en pensar que hay que valorar muy positivamente todo lo que ya tenemos en la vida, y de esta manera, ante los reveses de la propia realidad, ante las contrariedades, las frustraciones, las decepciones, los problemas de la vida, pues nos sentiremos mucho más fuertes, también nos sentiremos mucho más resistentes, y esto nos ayudará formidablemente en la propia vida, para tener una vida mejor, una vida más feliz, una vida más satisfactoria, en definitiva. El fundador del estoicismo fue Zenón de Citio. Citio es relativo a Chipre, Zenón de Chipre, que nació Zenón en el año 336 o 35 a.C., porque no se sabe con seguridad la fecha exacta de su nacimiento, y murió en Atenas hacia el año 264 o 263 antes de nuestra era. De los escritos de Zenón de Citio solo nos quedan fragmentos, pero bueno, son relevantes y nos indican cuál era su pensamiento y diríamos los planteamientos fundamentales de la escuela estoica también, además de que conocemos también por otros filósofos y autores pues distintos aspectos de su pensamiento estoico también, por supuesto. Realmente los estoicos rechazaban no solo la doctrina platónica del universal trascendente, sino también la doctrina del universal concreto. En definitiva, Zenón incorporó algunos aspectos del platonismo y otras escuelas filosóficas a las que conoció, pero realmente, aunque Zenón afirma un monismo materialista, diríamos que tiene un planteamiento hasta cierto punto ecléctico y sobre todo insiste en lo fundamental que es la recta razón. La naturaleza, la razón, es lo que nos debe dirigir en nuestro paso por el mundo. También, por supuesto, habla de que la vida es un momento, que la vida pasa muy rápidamente y por lo tanto hay que saber aprovechar el momento de una manera correcta, de una manera adecuada. También viene a decir Zenón, y lo dicen los filósofos estoicos de forma general, que nada más existen los individuos y nuestro conocimiento, por supuesto, es de objetos particulares, con lo cual están afirmando el valor, diríamos, del conocimiento empírico, del conocimiento sensorial o sensitivo. Además, la filosofía estoica o la ética estoica se basa en que el desarrollo de la razón es lo fundamental en el ser humano. Y los pensadores estoicos están de acuerdo, coinciden en que esa formación de la razón empieza desde la niñez y se forma del todo aproximadamente hacia los 14 años de edad, y que crece esta razón a partir de las percepciones, de lo que captamos de la realidad. Pues esto ha sido ratificado por Piaget ya pues en el siglo XX, con su teoría sobre la inteligencia infantil, las etapas del desarrollo de la inteligencia, ya que el pensamiento abstracto formal
surge aproximadamente a los 12, 13 o 14 años, con lo cual diríamos que Piaget está reafirmando la validez de lo que dicen los filósofos estoicos. Realmente el estoicismo es una escuela helenística de ética, de pensamiento, de filosofía muy interesante porque también insiste en la fugacidad de la vida y diríamos que da una serie de indicaciones, de consejos, de directrices para dirigirse mejor en la vida, para no desperdiciar la vida, y eso es algo realmente decisivo, importante. Según los estoicos, además, solo por medio de la razón se puede conocer el sistema de la realidad. Y también cabe considerar que insisten de forma reiterada en que las virtudes principales, las virtudes cardinales fundamentales, son la prudencia o el discernimiento moral. Prudencia, como sabemos en griego, se utiliza el término phronesis. Ser prudentes, calcular las consecuencias de nuestros actos, decisiones, actitudes, pensamientos, reacciones, etc. Otra virtud muy importante, además de la prudencia, es la fortaleza, que va unida al dominio de sí mismo, a la templanza y a la justicia. Si disponemos de estas virtudes y además somos inteligentes, pues conduciremos mejor nuestra vida y seremos más felices. También hay una intención muy clara por parte de los filósofos estoicos y en general del estoicismo por lograr un estado de dominio y libertad moral. Tenemos que saber autocontrolarnos. El autodominio es algo crucial, es una cuestión clave para el estoicismo. Por otra parte, a pesar de que a veces se dice, pues en escritos, en manuales, etcétera, que la apatía estoica supone la desaparición de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos, de las afecciones, pues realmente desde la interpretación de Irvine y desde la mía también considero que los pensadores estoicos más bien querían indicar, por lo menos algunos de ellos, que los afectos, las emociones, los sentimientos y las pasiones deben estar controlados en todo momento por la razón, para que no sean excesivas esas emociones, no sean excesivos esos sentimientos y que no nos perjudiquen en nuestra vida. Diríamos que, por lo menos en algunos pensadores estoicos como Séneca y otros, pues realmente parece que esta es la línea fundamental. Además, también cabe decir que para el estoicismo, de forma también muy clara, todo hombre es por naturaleza un ser social. Ya lo había dicho pues el propio Aristóteles, que el hombre es un zoon politikon, un animal político, un animal social, y los estoicos están de acuerdo con el planteamiento aristotélico. Y consideran que para vivir en sociedad pues hay que ser también racionales y además incluso que vivir en sociedad es un dictado de la razón. Somos racionales porque vivimos en comunidad unos con otros, vivimos de forma social y lo social nos enriquece. En este sentido se observa una interconexión muy clara, muy directa y muy intensa entre la racionalidad y la socialidad. Somos sociales y a la vez somos racionales. Y no podemos ser racionales suficientemente si no somos seres sociales y viceversa. Además, también aparece otro rasgo del estoicismo muy interesante, que es el cosmopolitismo, que supone que para los estoicos, a diferencia de los epicúreos, es realmente fundamental participar en la vida social, en la vida política, de una forma plena, porque no tiene sentido esforzarse por lograr una total independencia frente a lo exterior, sino que al contrario, debemos colaborar en las funciones sociales, ciudadanas, cívicas, políticas, etcétera, en la medida de nuestras posibilidades. Además, insisten en que lo básico en nuestro comportamiento es seguir los dictados de la recta razón. Y en este sentido, pues me parece que es algo pues perfectamente coherente lo que dicen. Si pensamos ya en los filósofos que destacaron dentro del estoicismo, hay muchos, pero solamente voy a hablar fundamentalmente de dos o tres. Serían de Séneca, de Epícteto y de Marco Aurelio. Séneca pues, fue un hombre político y un intelectual, escritor, filósofo, moralista, muy importante, de origen cordobés, que murió en el año 65 después de Cristo y que realmente desempeñó una labor muy importante en el imperio
en tiempos de Nerón. Fue tutor del emperador Nerón y consejero también de Nerón hasta que cayó en desgracia y fue acusado de querer conspirar y acabar con la vida de Nerón. Con lo cual, pues realmente Nerón le ordenó que se suicidara. Realmente Séneca llegó a ser el hombre o uno de los hombres más ricos de Roma, o el hombre más rico de Roma probablemente, y pues desarrolló una amplia labor como dramaturgo, como escritor, como filósofo. Escribió sus tratados morales, por ejemplo el de la brevedad de la vida, pues es realmente extraordinario, y los demás también. Era el mejor escritor de Roma en su tiempo. También está la figura de Epícteto, que era esclavo y luego llegó a ser pues uno de los principales filósofos del estoicismo. Y por último me voy a referir a Marco Aurelio, que fue emperador romano y que tuvo una función fundamental para mantener los límites del Imperio Romano, y también nos dejó sus meditaciones o soliloquios. Las meditaciones de Marco Aurelio era un diario escrito para él, pero que posteriormente se publicó y es de dominio público. En él expone sus reflexiones, sus pensamientos diarios acerca de su vida, acerca de la filosofía, de la ética, de sus comportamientos, de los comportamientos de los demás y de otras muchas cuestiones. Es como una especie de diario filosófico interesantísimo, porque ahí se refleja la doctrina estoica de una forma muy clara y muy contundente. Realmente diríamos que las obras que parecen más actuales son precisamente las de Séneca y las de Marco Aurelio. También son muy interesantes las de Epícteto. Marco Aurelio, por ejemplo, en algunos fragmentos de sus meditaciones, pues a veces critica a la sociedad, critica a sus conciudadanos, critica costumbres, critica actitudes de la vida, pero a la vez se siente obligado a cumplir con sus obligaciones como emperador, y lo hace de una manera magistral, extraordinaria. De hecho, a su muerte, pues, o su muerte provocó pues realmente una gran tristeza en el Imperio Romano entre los ciudadanos, porque pues era muy querido de forma general por su gran trabajo al frente del imperio, por sus actitudes sabias, sus actitudes firmes y a la vez moderadas, equilibradas, juiciosas, etc. De todas formas, pues el modelo de persona que él elaboró en sus meditaciones pues sigue siendo digno de análisis, de observación, de lectura, porque dice cosas interesantísimas. También Séneca, por ejemplo, hablando de la brevedad de la vida, nos dice cosas realmente espléndidas, hablando de que hay gente que derrocha su vida como si fuera agua, como si eso no tuviera fin, y realmente pues sí tiene fin. Entonces Séneca insiste en distintas partes de su tratado acerca de la brevedad de la vida y en otros escritos, insiste en que hay que aprovechar cada momento, cada minuto, cada segundo, cada hora de la vida que tenemos, porque es lo único de lo que disponemos, del tiempo. El tiempo podría ser lo más importante, y su buen uso pues también es algo esencial. En cuanto a la cuestión de la predestinación o la fatalidad o el destino, que siempre se asocia al pensamiento estoico, cabe afirmar que ellos, según la interpretación de Irvine y según la mía también, hablaban del destino más en relación con lo pasado, que ya no se puede cambiar ni modificar, y no tanto en relación al futuro. El presente podían pensar que estaba hasta cierto punto ya predestinado, pero como el presente se convierte enseguida en un avance hacia el futuro, lo fundamental es que la fatalidad no se aplica, a mi juicio, ni al presente ni al futuro. Podríamos decir, en un sentido más riguroso, más preciso, más profundo, que el destino hay que aplicarlo exclusivamente al pasado. Pero somos libres de tomar decisiones nuevas que cambien el curso de nuestra vida, que lo modifiquen de cara al futuro y de cara también al presente. Por otra parte, cabe decir que los pensadores estoicos y el estoicismo de forma genérica, insistía, y eso a veces no se pone de relieve lo suficiente, en que hay que vivir con alegría y con esfuerzo, con tenacidad, con perseverancia, y luchar hasta el final de la vida. También, por supuesto, la filosofía es una meditación de la muerte, porque si sabemos
que la muerte llegará siempre, viviremos mejor. Por lo tanto, no se puede interpretar el estoicismo como una doctrina de la resignación, del abandono y de la comodidad, sino al contrario, debe ser una lucha alegre, una conquista alegre de cosas que nos hagan ser mejor persona, que nos hagan avanzar, que nos hagan ser más sabios, aprender más, tener más experiencias, etc. Con lo cual tiene puntos de confluencia con los planteamientos epicúreos. De hecho, una influencia recíproca de estas dos escuelas filosóficas, de los epicúreos influyeron en los estoicos y viceversa, y también, por supuesto, de los escépticos, del platonismo, del aristotelismo, etc. Muchísimas gracias por su atención a todos. Gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que quiera puede compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. También informo de que este mismo vídeo, esta misma exposición que he hecho, está disponible en iVoox y también en Spotify en forma de podcast. Si se pone podcast José Manuel López García, pues ahí tienen mis audios y pueden suscribirse a los mismos, tanto en iVoox como en Spotify. Muchísimas gracias, repito, y hasta siempre.